62 muertos y se cuentan por miles los heridos, muchos de ellos con heridas de bala. Ron, ¿cómo estás siguiendo toda esta cuestión? Bueno, déjame... en primer lugar, tengo que hablar, cuando hablo del tema, tengo dos sombreros, ¿no? Como primer sombrero es como caballero del Santo Sepulcro, sí, de Jerusalén que soy, y el otro sombrero es como analista académico, sí, claro, científico, neutral, por ponerlo así. Pues me quito mi sombrero de caballero del Santo Sepulcro, me pongo mi sombrero de analista neutral, por decirlo de alguna manera. La situación es esta, para los radioyentes que no la entiendan bien. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, está dividida en dos, de facto e internacionalmente por la comunidad internacional y por las organizaciones. Jerusalén del oeste es judía. Jerusalén del este está considerada por las Naciones Unidas, por el Vaticano, por la comunidad internacional como territorio palestino ocupado. Y obviamente los que viven allí originalmente son palestinos, son árabes. Esa es la situación. Y claro, está en Jerusalén del Este también está el antiguo casco de Jerusalén, están los cristianos, está la iglesia del Santo Sepulcro, etc. Pues nadie se había atrevido a reconocer a Jerusalén capital de Israel, siempre Tel Aviv, porque reconocer a Jerusalén capital de Israel, del Estado moderno del 48 de Israel, es desconocer que hay una parte que es de los palestinos. De hecho, los palestinos quieren que Jerusalén del Este sea la futura capital del futuro Estado palestino. Y obviamente, pues, reconocer a Jerusalén, eso es un insulto a los árabes, eso es un insulto también al Vaticano, que reconoce a Jerusalén del Este, a la comunidad internacional, etc. Trump ahora ha hecho lo que ningún presidente ha hecho, que es reconocer a Jerusalén en total como capital de Israel, y ha movido allí la embajada de Estados Unidos. Dos cosas muy importantes. ¿Por qué lo hace Trump? Las elecciones son en noviembre. Lo pudo haber hecho hace meses atrás. No, las elecciones son en noviembre, las elecciones del Congreso, que se juega en la Cámara de Representantes, de House of Representatives, y los demócratas van a por ella. Al hacer esto, Trump, en primer lugar, contenta a la base electoral de los cristianos evangélicos, de Bible Belt, lo que nosotros decimos la cinta de la Biblia, que va desde Alabama, Kansas, el sur, Arkansas, etcétera, Tennessee, que son los votantes cristianos, evangélicos, protestantes, conservadores, que son sionistas, siguen diciendo que Israel es el pueblo de Dios y la alianza sigue ahí por cuestiones ideológicas, religiosas. Y los contenta. En segundo lugar, Trump hace una tregua con los neocones del Partido Republicano, los estilo Bush, estilo McCain, que no son su base de paleoconservadores, de derecha fuerte, de derecha dura que hay dentro del Partido Republicano, estilo Pat Buchanan, pero son los centroderechistas que son muy halcones en cuestiones exteriores y son 100% pro Israel. Entonces hace una tregua con ella, unifica el partido de cara a las elecciones que son en noviembre. Esa parte estaba siendo muy crítica con él por otros asuntos, ¿no? De hecho, esos son los que más lo odian a él, los famosos Never Trumpers, nunca Trump, que apoyaban a Bush, a Jeb Bush, apoyaban a Marco Rubio, apoyaban a todos menos a Trump. Él está haciendo paz con ellos, está haciendo paz con los neocones del Partido Republicano, está unificando el partido de cara a las elecciones. Y en tercer lugar, está tratando de hacer una mella, está tratando de hacer una pequeña introducción dentro del poderosísimo, pequeño, pero poderosísimo lobby judío en Estados Unidos. Los votantes de Estados Unidos, judíos, son una minoría, pero son de inmenso poder, porque Wall Street, la banca, Hollywood, los medios de comunicación y especialmente los donantes. Y usualmente la gran comunidad judía de Estados Unidos... los donantes, hablamos de los donantes de los partidos. Los donantes de los partidos. Para que nuestros oyentes... en Estados Unidos, el 80 y tanto % de la comunidad judía es demócrata. Con que Trump se gane un 10-15% de esos 85%, con que se gane a la gente de North Miami Beach, que tienen una pasta que ya te verás, a la gente con que se gane un pequeño porcentaje, ya son 20, 15, 30 millones de dólares menos que él a los que va a tener que enfrentarse en las elecciones de noviembre. O sea que estas son todas las razones
por las que Trump ha hecho este movimiento. Ahora bien, lo muy importante que los analistas no ven, que la gente no entiende, ni se han enterado, es que a pie de letra, en el reconocimiento de Jerusalén que Trump hace con su official statement, con su declaración oficial, pone Trump muy pequeño, es como a pie de letra, como en letras pequeñas, pone, leo textualmente: los límites específicos de la soberanía de Israel sobre Jerusalén están sujetos a negociación entre los bandos. Los Estados Unidos no toma posición sobre los límites o fronteras. Cierro comillas. Lo que viene a decir es que lo tienen que seguir decidiendo israelíes y palestinos. Y que Estados Unidos no entra en esa cuestión. A pesar de que Trump ha hecho esto y se ha ganado el aplauso de la comunidad judía, se ha ganado el aplauso de AIPAC, que es el lobby judío más fuerte, se ha ganado el aplauso de los neocones, al poner esto ahí en su statement, Trump deja abierta la posibilidad de que Jerusalén del Este sea declarada en el futuro capital del Estado palestino. Esa oración que acabo de leer es clave, es importantísima, porque si no se entiende. En otras palabras, no me meto hasta dónde llega Jerusalén, no me meto cuál es la frontera de Jerusalén. El Estado específico de lo que gobierna Israel de Jerusalén está abierto a negociación entre los palestinos e Israel. Esto es importantísimo. Esta es la clave a pie de letra legal que le da sentido a toda esta negociación. En otras palabras, él pone eso allí como para no cerrar la puerta a una Jerusalén del Este, futura capital del Estado de Palestina. Me parece espléndido el análisis que ha hecho Ron Aledo para todos nuestros oyentes. Eduardo, José Luis y profesor Veiga. Vale, pues yo me voy a centrar en lo que ha pasado en estos días en Gaza, que está pasando. Es decir, no tanto en el tema político de Jerusalén, que es correcto lo que está diciendo, que esa letra pequeña al final, no os preocupéis que la diplomacia del gobierno israelí ya la laminará. Esto suena un poco a la declaración de Lord Balfour en 1917, o lo que llegaron a decir en el viejo sionismo. Lo que pasa es que el sionismo no es solo del judaísmo, es de las religiones semíticas, es decir, pero eso no interesa esa versión, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? Es decir, entonces aquí lo que es grave es lo que ha sucedido ayer, o lo que ha sucedido desde hace unos días, desde precisamente cuando Estados Unidos se salta en esa diplomacia internacional que estaba congelada, porque desde 2002 no hay ningún tipo de negociaciones entre el gobierno israelí y los representantes de la autoridad palestina. Es decir, como todos sabéis, desde la época de Ariel Sharon, pues toda esa etapa es el final de Arafat, y todo lo que sucedió en ese momento desde 2004, pues la situación pues se ha bloqueado, y se ha bloqueado sobre todo desde que en la Franja de Gaza, en su momento Hamas, que se crea con el apoyo del gobierno israelí en 1986, es decir, Hamas tiene varias frentes, hay uno terrorista, hay otro político y hay otro de asistencia social, hasta que se asesina al jeque Yassin, si os acordáis, el que estaba en la silla de ruedas, etcétera, y lo que pasó pues en Nablus y en otro determinado tipo de sitios. No hay ahora mismo una autoridad valiente en el ámbito palestino. Mahmoud Abbas está finiquitado políticamente, es decir, eso es un erial, es decir, Barghouti probablemente, que está en la cárcel, sí sería el que recogería por Al-Fatah y todo lo que queramos, y Hamas está bastante arrinconada y ya no tiene la capacidad que tenía en su momento. Todo este aliciente, ¿qué es lo que le interesa probablemente a los palestinos? Iniciar una tercera intifada, es decir, que está ahí, esa revolución, porque al final da exactamente igual al pueblo árabe, al mundo árabe le trae sin cuidado la suerte de los palestinos, son parias, los desprecian, los han utilizado, es decir, todos, desde Siria, Jordania o Egipto, les han utilizado y ellos se han dejado utilizar, hicieron unas guerras contra Israel, que Israel se defendió y tenía toda su lógica. Todo arranca, como decía Ron, pues en Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y que se decide crear el Estado de Israel, que no reconoció el primero Estados Unidos, todo lo contrario, Estados Unidos cambia en un determinado momento, es la Unión Soviética la que reconoce en primer lugar el Estado de Israel, y sobre todo hay una responsabilidad muy grave de Reino Unido y de Francia, y sobre todo de Reino Unido, que se retira y deja eso a Naciones Unidas, sobre todo después del atentado en el Hotel Rey David, donde hay 78 muertos y oficiales perpetrado por grupos terroristas israelíes, la Stern, la Ghana, etcétera, etcétera, que en ese momento hicieron todo esto. Asesinan al conde von Bernadotte, que es el representante de Naciones Unidas, los jeques palestinos tal escapan y tal, dejan al pueblo tal, y ahí pues se produce lo que se produce, y los demás países inician una guerra, y ahí empieza dos cosas. La declaración 14-15 de mayo del Estado de Israel hace 70 años ahora, y yo defiendo todo el derecho a existir, por supuesto, de Israel,
y empieza la Nakba, que para los palestinos pues es el remedio, que no tiene nada que ver con la Shoah ni muchísimo menos, pero que es ese exilio, esa huida o esa marcha, y empieza toda el desmembramiento de esas dos zonas. Y si uno ve los mapas del 47 y ve los actuales, es decir, ahí hay un expolio de tierras tremenda. Nadie habla del apartheid que se estaba sufriendo el pueblo palestino, los bantustanes. Nos reímos, son palestinos, pues nos trae sin cuidado, mata a un palestino que no pasa nada, parece, ¿no? Es decir, 62 muertos y no hay reacción de ningún tipo. Porque ya antes hablando, lo digo, hombre, yo no veo que estén disparando, están tirando piedras o están quemando neumáticos. Es decir, es un uso desproporcionado de la fuerza y se ha medido. Y hace unos días un periódico, Yediot, que es un periódico israelí, criticaba, es decir, un francotirador del ejército israelí que dice mátalo, le ordenan matar a un chaval y le tira un tiro en la cabeza, punto. Es decir, y no pasa nada, es decir, no pasa nada. Entonces hemos llegado a un punto donde la convivencia, la tolerancia, el respeto, la sociedad civil, pero es decir, hemos llegado a un punto donde está la sociedad civil y dónde está de un lado y de otro, es decir, y dónde, hasta qué punto está militarizado por un lado y radicalizado por terrorismo por otro, y qué es lo que siente realmente el pueblo. Y yo creo que eso es lo que la gran tragedia de fondo para israelíes y para palestinos, porque decir, la paz es decir, yo sí lo que tengo claro es que la paz no es un negocio, la guerra sí es un negocio, es decir, y aquí hay muchos intereses y a nadie le interesa que haya dos estados, ni muchísimo menos, es decir, ¿por qué a día de hoy, 70 años después, todavía no es posible un Estado palestino? ¿Por qué pues se porque la Liga esto? Árabe no ha querido nunca que haya No, un volvamos a Estado eso, sí, pero la resolución... Pero Eduardo, cuidado, la resolución 181 es muy clara y la 242 de Naciones Unidas es muy clara. ¿Por qué Estados Unidos nunca ha llevado? Es decir, se llegó casi en Camp David II, se llegó con la época de Bill Clinton, casi se llega a un determinado punto y ya sabéis lo que sucedió. ¿Qué le pasó al primer ministro, el halcón convertido en paloma? Asesinado el 4 de noviembre del 95, es decir, fue asesinado por los ultraortodoxos. Es decir, aquí hay muchos vertientes, pero yo no es ni a favor ni en contra, es decir, es el sentido común y lo que le hace falta a las dos sociedades y a los dos pueblos. Y termino, es decir, Gaza es una cárcel a cielo abierto, es decir, está cerrada, bloqueada, tanto decir desde los puertos, es decir, como en todas las fronteras, el corredor Filadelfia y lo que queramos. Y todavía ahí está Hamas mandando o no mandando, o moviendo, o utilizando, y los túneles y Egipto, y todos lo utilizan. Digo, llegará el momento en que nos pongamos no a condenar ni no a vetar, es decir, Estados Unidos acaba de vetar cualquier tipo de condena, es decir, ya eso es un clásico, es decir, pero ¿por qué no obligamos a sentar a las partes a que negocien de una puñetera vez, que se sienten, pero cuidado, las partes, es decir, y que se cumplan las resoluciones, es decir, porque aquí ya no es el lobby ni un no lobby. Yo vi a ver, no sé quién es Ivanka Trump, no sé quién es su marido ortodoxo o judío y tal, y esas sonrisitas de Jerusalén y todos estaban como encantados con la embajada y tal. Es decir, a nadie le importan ni 60 ni los 600 que vayan a venir, ni muchísimo menos. Es decir, cuántas muertes inútiles y cuántas represalias puede haber, y digo, obliguen a sentar a israelíes y palestinos y olvídense de todos los demás, egipcios, jordanos, sirios y sobre todo el trasfondo que hay, que ahora, y termino un momentito, el trasfondo que hay que interesa culpar a Irán sobre todo. Irán no es árabe, cuidado, Irán es persa e Irán en la religión que tal, y ojo, una cosa es el chiismo y otra es el sunismo, y Hamas y todos los palestinos no son chiitas, es decir, interesan esas, cortocircuiten eso y obliguen a sentarse, porque yo sí lo que defiendo y quiero es la paz. Hacemos una pequeña pausa y rematamos la tertulia de hoy. 9:53, vamos rapidísimamente al final de la tertulia. Ron, ¿querías matizar o comentar? Y después José Luis también. Sí, muy rápido. Yo, como hablando del tema otra vez, yo como católico creo que la administración Obama, los 8 años de Obama fueron horrorosos, terribles, para la moral, para la ingeniería social del país, para todo, para el ejército. Destruyó y hizo a su ancha su agenda marxista cultural de la Escuela de Frankfurt horrorosa, fue completamente horrorosa. Aún así, tengo que aceptar una verdad, y es que Obama hizo un esfuerzo enorme para lograr la paz entre Israel y Palestina. John Kerry, que era el ministro de Exteriores, iba a Israel casi cada 2 semanas, tratando de hablar allí con los israelíes para hacer paz, pero tuvo la malísima suerte, y hay que reconocerlo, Obama, que le tocó Netanyahu de primer ministro, le tocó el Likud. Y pasaron de él, y se odiaban a muerte, Obama y Netanyahu. De hecho, dejaron de hablarse, no fue recibido en la Casa Blanca. De hecho, salió por las cocinas. De hecho, lo invitaban a hablar a Netanyahu al Congreso, los republicanos, para hablar pestes de Obama.
que estaba al lado en la Casa Blanca y no iba a la Casa Blanca. O sea que tenían una relación horrorosa. Obama sí intentó, especialmente después que ganó el segundo término en el 2012, que ya no le importaba perder elecciones, ni necesitaba a los votantes judíos. Hizo un esfuerzo enorme, muy fuerte, pero no se pudo. Eso tengo que reconocerlo. Y ahora que sigue ahí Netanyahu, pero con un Trump muy amigo, no veo ninguna esperanza en los próximos 5, 10 años, 15 años, por lo menos, que haya paz, desgraciadamente, tristemente. Tenemos un par de minutillos. No, yo simplemente me parece que es una provocación innecesaria el traslado de la embajada. Simplemente, me parece, no lo ha hecho ningún otro país, lo ha hecho él, y eso lleva consigo el alentar una intifada que no sería necesaria. A partir de ahí, yo creo que la reacción del ejército israelí es desproporcionada, no se puede responder con las piedras a cañonazos y ya está, o sea, más allá, y yo creo que Trump aquí tiene una grave responsabilidad